Buenas noches, desde la Torre Mágica de la Librería Mágica aquí en Río Piedra, en el Reino de los Libros, transmitiendo hoy la presentación y la conversación con Daniel Nina. Yo no he visto a Linda, su nueva producción literaria para todo Puerto Rico y para el mundo. Por primera vez se transmite. Así que vamos aquí con el compañero, escritor, abogado, líder de la comunidad de editores de Puerto Rico. Lo pasamos de inmediato para que comience con la conversación de hoy. Daniel Nina. Sí, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos los que estamos aquí presentes en momentos de COVID y pandemia. Estamos transmitiendo por la plataforma del Pozo Antillano y por Radio Raíces en San Sebastián, un programa especial auspiciado por Health Promed de Puerto Rico, y les agradecemos el auspicio que nos han dado en la noche de hoy para que este evento fuera posible. Gracias también a la gente de Radio Raíces y en particular hoy a Víctor Rivera, que está en los controles allá, y a Adrián Ciaca Pérez, que está en los controles acá. Esto es una reunión informal, no quisimos hacer publicidad, así que le agradezco a la gente que ha llegado innatamente o voluntariamente a estar aquí, porque hoy hay un 26% de contagio en el país, así que una cuarta parte de los aquí presentes, que somos 10 personas o 11, debe estar enferma, así que hay que ser cuidadoso. Dicho eso, lo que queremos en realidad es hacer esta presentación y que nos escuchen por Radio Raíces y que nos vean por el Pozo Antillano. Son dos verbos distintos y queremos que eso pase. Yo voy a estar hablando de esta novela, voy a estar de pie y voy a tomar un diálogo con ustedes. Y quiero empezar de la siguiente forma. Antes que nada, agradecerles por haber venido, pero más que nada explicar esta novela, que es un proyecto nuevo que me he inventado y que podría empezar de muchas formas. Así que cuando yo digo que podría empezar de muchas formas, podría escoger cómo comenzar. Y a mí me gustaría comenzar con una fecha aleatoria que yo he inventado, que es el 1954. En diálogos con el compañero Irán Lozada en los últimos días, teníamos un juego de autores, escritores, de no invitar a nadie a presentar los libros de uno, pues hay algo de eso. Pero es que yo quiero hablar de otra cosa en la noche de hoy, y para los cuales pues tenemos una audiencia muy grande, la que está aquí, pero la que nos está escuchando en distintos formatos. ¿Por qué el 1954? Porque el 1954 es una fecha muy extraña en Puerto Rico, que yo he seleccionado para hacer una serie de trabajos que marcan un cambio cultural en el país y que pensaría uno, como historiadores han dicho, que empieza a denotar un cambio que es cultural y un cambio que nos trae hasta estos días. En el 1954 se fundó la orquesta de Rafael Cortijo. En el 1955 llegó el maestro Pablo Casals a Puerto Rico. Pero en el 1954 se consolidó el Estado Libre Asociado luego de 2 años y empezó la modernidad de Puerto Rico a través de lo que fueron las casitas de Levijón. Esas casitas de Levijón, la expansión del Departamento de Educación, la expansión de la Universidad de Puerto Rico, la expansión de la presencia americana en Puerto Rico posguerra, determinó las cosas de otra forma. Así que yo escojo esa fecha para haber hecho ya 3 trabajos o 4, El Nazareno de Ismael Rivera, Cortijo sobre Rafael Cortijo, el Club Tanamá sobre los negros en Canóvana, y finalmente esta novela que venimos a hablar hoy, Yo no he visto a Linda, Perfume de mujer en la guerra de Corea. Yo voy a poner un asiento aquí para que se me sienta al lado, porque él quiere estar ahí mirando. Vamos a ponerlo aquí para que salga. Siéntese usted mismo. Así que este es mi amigo Irán Lozada, que quiero que esté aquí. No lo están viendo la gente en Radio Raíces, pero sí lo estamos viendo las personas que estamos aquí en la transmisión. Y este amigo mío es un premio nacional de todas las categorías. Yo me honro de ser su amigo y en parte alguien que empezó a estudiar su obra. Pero él escribió una novela que se llama Volver a morir, que yo le puse atención. Y después otro amigo muy querido, José Enrique Colón Santana, escribió una colección de cuentos titulado Vengo a decirle adiós a los muchachos, pero vengo a decirle adiós. Y después hace unos años una amiga llamada Raquel Otegui escribió un libro llamado Arena. Y después otro amigo en el 2018 escribió un libro titulado Tocado por el fuego, Jaime Marzán. Y ellos se fueron de gira hace un tiempo atrás
Y en esa gira se empezaron a hablar de que era un gremio de novelistas, sobre temas de guerra. Y yo eso le puse atención porque mi madre, antes de morir en el 2020, había dicho algo que a mí me pareció bien curioso, que ella tenía una amiga que era veterana de la guerra de Corea. Y eso parecía un chiste, eso parecía una tontería. Y yo dije, ¿en serio? Porque el trabajo de mis colegas, algunos aquí presentes y otros escuchándonos o entendiendo que esto está pasando, no habían hablado nunca de mujeres en la guerra. Hablaron de hombres en la guerra. Y yo, esa anotación me pareció, como decimos en la calle, me pateó. Pero segundo, pasó algo más interesante, que yo pienso, y este es un debate, por eso es que lo senté aquí, para que se quede tranquilito tomándose su vino, al compañero Irán Lozada, el escritor nacional. Yo pensaba que ellos escribieron novelas de la guerra de Vietnam, de Irak y de las guerras que los puertorriqueños han tenido, pero muy condescendiente con los Estados Unidos. Yo no vi una ruptura con los Estados Unidos. Y de esa camada de escritores, muchos son independentistas, abiertamente independentistas, y yo pensé que escribían novelas que era un diálogo con Estados Unidos. Y eso me trabajó a mí. Así que cuando junté eso, la partida de mi madre, hace como 8 meses atrás o 9, llamé a una de sus íntimas amigas de la vejez, que se llama Marvi Bernacet, y Marvi me dijo, sí, yo soy veterana de Corea. Y yo dije, veterana de Corea, y nadie había hablado de usted. Me dice, no, es que el machismo es así. Así que vamos a cambiar la narrativa hoy y plantear que el Club de Hombres del 65 Regimiento de Infantería, que deslumbró desde 1899 hasta el 1953, cuando lo disolvieron, fue un acto privilegiado de una cultura patriarcal de pensar que los únicos que fueron a la guerra fueron hombres, cuando a las mismas guerras que ellos fueron, también fueron mujeres. Y en el caso de Corea, hubo un destaque de mujeres puertorriqueñas que fueron allí a cumplir con las únicas misiones que les dejaban, que eran ser administradoras o enfermeras, pero no les dejaron tirar tiro. A esas mujeres las dejan tirar tiros después en el 1991 en la guerra de Irak, que es cuando se integra por primera vez una unidad de mujeres, algunas pilotos, otras cosas, y entran a pelear. Así que la evolución de mi poder colonial, que se llama Estados Unidos, es una evolución absurda, mucho más retrasada que los de los colonizados, que somos muy avanzados en un montón de cosas, incluyendo la integración de la mujer. Pero que en el 1950, en 1953, cuando se dio la guerra de Corea, nunca se hubiese hablado de las mujeres en esa guerra, a mí eso, como dicen en España, me flipió. Y en esa conversación entonces entra un eje imaginario nuevo, porque la construcción de la derrota de Estados Unidos en la guerra de Corea, que es una guerra empatada, pero es derrota, y la muerte dominante del batallón 65 de infantería, que murieron sobre 350 soldados de 3.000, es decir, más de un 10% de sus soldados murieron en ese combate, es pertinente para decir que todas las narrativas de esa guerra se construyeron a través de la mirada de un hombre que quiso explicar la victoria y la derrota. Pero la pregunta que yo me hice cuando descubrí el testimonio de Marvi Bernacet fue cómo se podría contar esa historia a partir de una mujer. Y ese es el motivo de esta novela. No he visto a Linda, Perfume de mujer en la guerra de Corea. Primer punto. Pero ahí entra mi queridísima amiga Rosa Vales, viuda de Tirado, quien no solo es mi protectora para que yo escriba, pero también ha hecho algo que me ha ayudado a entender la década del 50 por la edad gloriosa que ella tiene, que es sobre 60 años. Ella es jovencita, pero nació abrumadoramente en los 50 y ya era adulta en esa edad, ¿verdad? Pero me ha hecho demasiados cuentos que yo, distinto a su queridísima hija María Angie y otros hermanos, que yo dije, hay que entrevistar a tu mamá porque tiene mucho que decir, pues me siento a entrevistarla, y la habíamos entrevistado en otros 2 trabajos anteriormente, pero la entrevisté ahora para hablar de la guerra. Y a partir de ahí surgieron otras voces de mujer
de su edad que permitieron ser entrevistadas y que me permitieron entender cómo la generación de ellas en la década del 50 se relacionó con esa guerra llamada Corea, que es una guerra subsecuente a la Segunda Guerra Mundial, y dentro de esa conversación entra un detalle bien importante. Esa guerra se dio en el contexto de la lucha armada más intensa por parte del ejército, por llamarlo de una forma, de liberación nacional del Partido Nacionalista, que entre el año 1950 y el 1954 hizo un empuje fuertísimo por alcanzar de alguna forma la independencia de Puerto Rico. Así que cuando entrevisto a Rochen, descubro una idea sobre cómo interpretar desde otro ángulo lo que está pasando en el 1950, pero entra en juego un detalle fundamental, que es el testimonio de una amiga de ella, también muy querida, que se llama Rosa Vilella, viuda de... se me escapa el apellido, pero viuda de alguien. ¿De quién? De Valiente, viuda de Valiente. Y Cuchín, que es amiga de ella desde nacimiento más o menos, no tanto, pero amiga desde la profundidad, me plantea algo que es muy interesante, la historia familiar de ella en relación a los eventos de 1950. Yo eso no lo voy a entretener todo, pero sí quiero decirles que los eventos de esos tienen el ataque a la fortaleza del 30 de octubre de 1950, donde fueron asesinados 5 de 6 personas que intervinieron, y la única que sobrevivió supuestamente era un agente infiltrado. Pero de los que murieron, murió el tesorero del Partido Nacionalista de Puerto Rico, Raimundo Díaz, y este tesorero ofrendó su vida por la independencia de Puerto Rico, intentando hacer algo contra el entonces gobernador Luis Muñoz Marín. ¿Por qué traigo esto? Porque cuando yo entrevisto a Cuchín, a mí me parece que esa es una historia extraordinaria para entender cómo operó en 1950. Lo que pasa es que las historias personales, ninguna son siempre buenas historias para una novela. Y la mejor historia para esta novela no era a través de entender cómo fue la vida de el señor Raimundo Díaz y la relación con sus hijos, sino entender la vida de un suceso que pasó a 2 días, que fue el ataque a la Casa Blair en Estados Unidos a manos de 2 insurgentes puertorriqueños, Oscar Collazo y Griselio Torresola. Y cuando yo me pongo a investigar de la vida de Griselio Torresola, descubro algo que es extraordinario, que la vida de Griselio Torresola es poesía. Y esto lo digo honrando a todos los Torresolas que posiblemente estén viendo este programa de transmisión que estamos haciendo en la noche de hoy, o que están escuchando la transmisión por radio, porque los Torresolas se excusaron, por razones personales no pudieron venir, pero es una familia que yo creo que todos los días deberíamos honrarla, porque, como decimos en la Escuela de Derecho cuando doy clase, si a lo que vinimos aquí era a buscar la independencia, pues entonces, más allá de ofrendar su vida por la independencia, está también reconocer que el que ofrendó la vida, que no es cualquier cosa, tiene que ser reconocido a perpetuidad. Y en mi imaginación, Griselio es una persona medio olvidada por vastos sectores de la población de Puerto Rico. Pero el evento del 1 de noviembre de 1950 es un evento fundamental. Así que, por un lado, yo quiero hablar de un regimiento, de una unidad del Regimiento 65 de Infantería, de la cual ni se había investigado, ni nadie había hablado, no hay información sobre esto. Hay varias vivas todavía que viven en hogares del veterano en Puerto Rico, más está mi amiga Marby Bersanet, que fue una persona destacada en ese grupo. Pero por otro lado está la figura de Griselio Torresola. Y entonces hay una tercera vinculación, que es un viaje que hice a Irlanda para investigar un par de cosas, porque me obsesioné, y esto creo que fue Irán que me lo había dicho, que Albizu Campos hablaba mucho de Irlanda, yo lo sabía, pero creo que tampoco habíamos pensado en Irlanda con una cercanía, salvo un viejo texto que alguno de ustedes se acordará, de Héctor Meléndez, cuyo nombre no me acuerdo, que es una primera colección de cuentos que él hizo,
Y en esa primera colección él tenía un pasaje de un irlandés que había venido a Puerto Rico a hacer algo en la revolución del siglo XIX, pero nos habíamos olvidado. Así que con eso marco que ese tercer eje es introducir el elemento de una lucha contestataria muy similar a Puerto Rico, que es la lucha de independencia de Irlanda, que si las amarro todas, Irlanda, el Partido Nacionalista y la Guerra de Corea, el Partido Nacionalista y la década del 50 y la Guerra de Corea, entonces tengo, creo yo, Irán, una tremenda historia, porque no es una historia usual, y es una historia que a mí me gustó. Así que no, yo no he visto a Linda, es la historia de Linda Patricia Torresola, que en la vida real fue la única hija que tuvo Griselio Torresola en Puerto Rico, tuvo 2 hijos, y otro que dejó en Nueva York, de otra relación que tuvo, y Linda Patricia, que no es el nombre real, pero es el nombre que accede a este trabajo, es un personaje cuya madre se llamaba Muriel MacDonough, y fue una inmigrante revolucionaria irlandesa que acabó en Puerto Rico, y Muriel MacDonough se cambió el nombre a Blanca Muriel Maldonado de Torresola, y esa relación de esa madre con esa hija se enmarca en un diálogo que a mí me parece interesante, que es la ausencia del hombre. Porque el primer hombre, el abuelo de Linda Patricia, se llamó en la vida real Tomás McDonough, que fue uno de los 16 soldados del Ejército de Liberación irlandés asesinados el 16 de mayo del 1916 por la policía política de Inglaterra, que después de la revuelta del lunes santo del 1916 los cogen presos, los torturan y los asesinaron en un paredón a 16, incluyendo a Thomas McDonough, que no era cualquier persona, sino era el poeta de la revolución irlandesa de ese momento, un héroe nacional irlandés. Así que esa muerte, que yo la reconstruyo poéticamente, la muerte de la madre, que también la reconstruyo, la escapada de 2 niñas de 12 y 8 años que terminan en el West Harlem de Nueva York, y de las cuales una de ellas llega a Puerto Rico, es adoptada, la razón que sea, y es traída a Puerto Rico, donde hace su propia vida en el pueblo de Utuado, junto a Griselio Torresola como su esposa. Parece una historia traída por los pelos, pero una historia bien interesante, porque Albizu era el que se pasaba hablando de la relación con los irlandeses, y si eso lo hablaba el Bisu, pues hay que inventarle una forma. Lo que pasa es que esa mujer perdió a su padre, y el 1 de noviembre perdió 2 veces a su marido, a Griselio. Lo perdió porque Albizu le había pedido a Griselio en el 1947-48 que se fuera a Nueva York a hacer una, ¿cómo se llama eso, Severino? Una unidad clandestina, que era la que comandaba allá Griselio, y lo sacaron del país, y él nunca se reconcilió con la esposa que dejó aquí, y al no reconciliarse, entonces pasó algo más terrible, que comenzó otra vida. Y Muriel, Blanca Muriel, siempre lo extrañó, pero él la extrañaba a ella y extrañaba a su otra pareja que eventualmente desarrolló yo. Esa historia se concatena entonces con la tercera generación, que es Linda Patricia, que curiosamente, y no me pueden decir que es un invento, a la luz de su muerte, de su padre el 1 de noviembre, la madre pensó que ya eran suficientes muertos en la historia de su vida, hizo un acto dramático, enlistó a su hija en el ejército americano. Y parece una tontería, pero los testimonios que yo cojo y recojo de la década del 50, no solo de mi amiga Rochen y sus amigas, de Cuchín, de Aida, entre otras, sino de los de las mujeres que fueron a Corea de verdad, que fueron allí a pelear, a lo que se entendía que era pelear, que era ser enfermera o administradora. Son personas que cuando usted entrevista, venían de Utuado, venían de Jayuya, les molestó o lo vieron con temor la revuelta nacionalista, no sabían qué hacer, y ante la duda, mejor, ¿cómo dice el proverbio? Ante la duda, mejor saluda, y se fueron para los Estados Unidos a integrarse allá para que los americanos se olvidaran de ellos. Después que tú arrestaste el 30 de octubre a 450 personas en Utuado, y totalmente 3.000 personas después del evento del 30 de octubre,
créanme que la gente replegó, reculió, se trató de hacer invisible. Y esto lo había yo descubierto en el libro del Club Tanamá, que después de 1950, personas que habían sido negras, militantes profundamente del Partido Nacionalista, cuando vinieron los arrestos, el maltrato de la policía y del Ejército de Puerto Rico contra ciudadanos en particular, acabaron escondiéndose o moviéndose al Partido Popular Democrático o también al Partido Nuevo Progresista. Y esto es un debate más profundo. Cuando usted dice que la gente negra de Loíza son estadistas, yo digo que no. Como dirían en inglés los millennials, actually, eran nacionalistas, pero cuando les pegaron muy duro, que Albizu empieza a debilitar, a flaquear ya en la cárcel, en ese segundo momento, no se olviden que en el 50 lo volvieron a meter preso por los eventos del 30 de octubre, porque les cayó a tiros a la policía desde el número 8 de la calle Cristo, donde él estaba, me corrige el nombre o el número, pero dentro de esa conversación vuelve a entrar, y lo que la gente pedía en ese momento, cero clemencia a Albizu, la gente de la teoría o la narrativa dominante. Así que con esa confusión yo hago una novela que se divide en 6 capítulos, y estos capítulos empiezan en el 1954, cuando una mujer llamada Linda Patricia está trabajando en el Hospital Smith de la principal base en el Pacífico del ejército americano, que es la base de operaciones para la invasión a Corea, y fue la base donde los japoneses agredieron en el 1942. Y dentro de esa conversación, trabajando en ese hospital, que había sido desplegada en la historia desde Puerto Rico a trabajar en ese hospital como el contingente femenino en la guerra de Corea, ella descubre que tiene frente a ella a un señor que se llama el coronel Cordero Dávila. Y el coronel Cordero Dávila estaba herido porque tenía que cerrar la guerra de Corea en el 1953, y él era el jefe de la Unidad 65 Infantería. Cordero Dávila debe ser uno de los puertorriqueños más condecorados en las guerras americanas. No sé cuándo murió esto y lo otro, yo leí bastante de él, pero es un señor que vivió al servicio del ejército americano y que participa en esta guerra y que participa en el famoso y destructivo Monte Kelly, donde en una noche o en un fin de semana murieron 350 puertorriqueños, y él era el hombre a cargo que siguió muy bien todas las instrucciones, que es métanse en el monte y sobrevivan como puedan. Sobrevivir al ejército chino, que nos olvidamos de todo eso, pero le dio una gran derrota al ejército americano en el 1953. Nosotros vivimos ahora una guerra comercial, pero la guerra militar ya los chinos se la triunfaron en el 1953 contra los americanos. Así que Cordero está en el hospital porque en la salida de Corea, en el último grupo de convoy militar que iban saliendo, fueron víctimas de unas minas, y en el proceso de las minas volaron los camiones en canto y él se quemó. Y él se encuentra con Linda Patricia, este es el primer capítulo, donde ella les pregunta qué pasó, y él le dice, hemos peleado mucho, esta es una guerra donde hemos perdido demasiado, no sabemos por qué, porque fuimos a defender una democracia que no se logró defender, donde empezó la guerra terminó en el paralelo 38, eso no cambió para nada. Y más que dijeran la contención del ejército invasor chino, que es como se cuenta la historia, se mantuvo igualito, no cambió nada, salvo las muertes de los puertorriqueños, que fueron dramáticas. Y Cordero le cuenta eso y le dice, los que murimos ese día, los que murieron ese día, estaban todos estos, y un jibarito llamado Juan Antonio Borrás Uriarte, que no es cualquier nombre, sino es el personaje base de la llamarada de Enrique Laguerre. Y ese personaje yo lo recreo para contar que ese era el novio desde Escuela Superior de Linda Patricia, razón por la cual había habido la guerra, que era para encontrarse con él, ser felices y tener una vida sin muerte. Porque si algo yo le puse atención a todos los libros de los compañeros que han hablado de la guerra, es que la muerte es muy presencial y la muerte es derrota. Y yo no podía pensar seguir haciendo una novela para idolatrar al ejército americano, para no cuestionar la independencia y para trabajar entonces la muerte como derrota. Por lo tanto, ese primer encuentro en el capítulo 1 con el coronel Cordero Dávila, que es un hombre muy proamericano, da paso a entender la historia, segundo capítulo, cuando el lunes santo del 1916
en la calle Church número 7 en Hot, Dublín, hay un hombre que entra ensangrentado que la noche anterior, esto es fáctico, le habían caído a tiros al correo británico, lo tomaron por asalto con Connolly y Pritchard, que se declaró presidente de la República de Irlanda, y la avanzada del ejército británico, de la policía británica y de la policía política británica, que creo que se llamaban, unos se llamaban los voladores, los irlandeses, y los otros creo que se llamaban las avispas, fue tan represiva que decidieron matar a todo el mundo que había sobrevivido, y lo hicieron. Y Thomas MacDonald, en mi historia, llega herido a la casa, y a partir de ahí llegan eventualmente los soldados británicos, la policía política británica, hay una encerrona y mueren unos cuantos, incluyendo papá, incluyendo mamá, pero no las hijas. Las hijas evolucionan de ahí a la iglesia irlandesa, que es católica, siempre ha sido muy contestataria, y las sacan y las depositan en el East Side del Alto Manhattan, en el barrio puertorriqueño, y de ahí una de las hermanas llega a Puerto Rico, que es Linda Patricia. El capítulo 3, entonces, es una narración sobre qué sucede a partir de Linda Patricia tratar de entender que su madre la saca de Puerto Rico con una misión en el 1950, que es honrar la memoria de su padre asesinado en Washington, y le dice una instrucción muy interesante. Si usted entiende lo que fue en 1916, puede entender esta instrucción: en mi familia ningún hombre volverá a morir. Y eso es lo que le dice la madre, Blanca Muriel. Por lo tanto, hay que aprender a matar. Y para mí eso, Irán, yo sé que podemos después de criticarlo, pero me parece algo bien interesante, porque el colonialismo me ha condicionado a tantas cosas, que es la muerte del colonizado, pero entender la muerte del colonizador siempre se ve mal, pero la del colonizado la podemos entender. Es la del colonizador la que yo tengo que también normalizar. Así que en ese capítulo 3, ella se va y empieza a desarrollar una vida a partir de su conscripción involuntaria en el ejército para cumplir una misión, y va a un paso que era común en ese momento, que se empezaba en Buchanan, se seguía en New Jersey, se iban para California, y de California llegaban a Honolulu, que era donde estaba la base. Y esa base era donde se quedaban las mujeres y los hombres seguían para Corea. Así que Juano siguió para Corea, Cordero Dávila siguió a Corea, y Linda Patricia se quedó en Honolulu. En el cuarto capítulo, entonces, es la relación entre lo que marca un entendido de las relaciones sociales en el ejército, porque a toda la gente que yo entrevisté, que fueron como 6 horas de entrevista del 1950, cuando les hablaba de racismo, cuando les hablaba de cuál era la condición en el ejército americano, y cuando les hablaba que el ejército americano había discriminado o construido una relación de diferencia en contra de la mujer o el puertorriqueño, todos me dijeron que eso no era verdad. Y eso a mí me sorprendió sobremanera. Por lo tanto, crear esta posibilidad era un diálogo distinto para explicar las relaciones raciales, las relaciones de género y las relaciones de dominación en el ejército. Si algo me impresionó de una de las personas que entrevisté del ejército, que me dijo: desde que entré al ejército supe que me iba a ir. Y dentro de esa conversación, entonces, es importante explicarlo, porque yo no vine a idolatrar el ejército americano, yo vine a cuestionarlo, a destruirlo. Dentro de esa perspectiva, el capítulo 5, entonces, es un capítulo que me gusta mucho, porque si de todas las noches un viajero, diría Italo Calvino, pues yo pensaría que de todas las noches una mujer que no quiere estar en el ejército, que la madre la metió ahí, y su único objetivo era honrar a su padre, a Griselio Torresola, y honrar a su amado, es decir, encontrarse con su Juano. ¿Qué pasa? Porque la novela va de presente hacia atrás y termina nuevamente en el presente. Pues en este capítulo 5, que es el 1953, es una historia de qué pasó en ese hospital cuando Juano vino a verla, producto del segundo tour que estaba Juano, porque uno va descubriendo que los puertorriqueños hacían más de un tour, que les encantaba tirar tiros, que les encantaba estar en la guerra americana, y dentro de eso tienen un encuentro en el hotel, que es un encuentro de perfume, 2 gardenias para ti. Y dentro de esa conversación es entender cómo, pienso yo, que la relación del ejército y los puertorriqueños en el mismo
ha sido una que más de ser contestataria, ha sido una como de utilización constructiva para unas cosas y no para otras cosas. En otras palabras, para recibir beneficios, fondos, pero no necesariamente, en algunos casos, para idealizar ese ejército. Y eso es lo que con las voces de los hombres borinqueniers que fueron parte del ejercicio del hospital, que vinieron, cuando uno va escuchando los testimonios, todos están cuestionando lo que fue la guerra. Porque ese testimonio, yo creo que es el importante de Corea, no es si Barack Obama en el 2013 reconoció a los borinqueniers como una tropa excelente, esto y lo otro, que había sufrido racismo. Ya el racismo lo sufrimos. Ahora lo que tenemos que reconocer qué contuvo ese racismo que ellos vivieron. Y el capítulo 6 es un capítulo que de verdad me lo gocé porque yo quería acabar de la forma que acabé, y es un capítulo, no se lo puedo contar, tienes que leer el libro, porque algo yo aprendo con la contrahistoria, no es el revisionismo de la historia, sino la contrahistoria, a través de los trabajos fílmicos del cuento de un Tarantino, que ha estado planteando desde hace ya 10 años, 12 años, que la historia que tú repites es la historia dominante, y mientras no la tergiverses va a seguir siendo la dominante. Yo honro hoy la presencia de un querido amigo, Félix Cruz, que acaba de ganar 2 premios, pero el Premio Nacional de Historia, con el libro de Benecel López Rullor y El Hombre Negro, la construcción del hombre negro en Puerto Rico. Y ese trabajo, desde que lo leí, yo dije, ese trabajo va a cambiar la historia, porque no todos los negros en el siglo XIX eran esclavos. Y mientras tú me sigas diciendo que todo el mundo era esclavo, la narrativa dominante era esclavista. Cuando tú lo cambias, entonces descubres otra cosa, que es que habían negros, pero en el libro de Pizarro, se me acaba de Vilma Pizarro, los barrios negros, tú descubres que la empleomanía de San Juan de servicios en el siglo XIX eran gremios de hombres y mujeres negras que se organizaron para darle servicio a los blancos y eran pequeños empresarios exitosos, ya, y hacían cosas. Por lo tanto, si nosotros seguimos repitiendo que en Corea, nuestro gran orgullo de Corea es la muerte de los puertorriqueños en Monte Kelly en septiembre de 1952, lo que nosotros estamos repitiendo es una narrativa colonial horrible que nos empujó allí por las manos de un presidente llamado Harry S. Truman, el cual fue el que Griselio trató de asesinar y no logró asesinar, pero también de un jefe supremo del ejército americano, el más condecorado en la historia, el más bocón, que se llamaba Douglas MacArthur, y Douglas MacArthur, que lideró la guerra de Corea 2 años hasta que lo votaron, era un tipo que tiene que haber sido en contra de todo lo que yo creo, pero es una persona de las responsables que dijo, ese batallón 65 puede hacer algo, que es sacrificarse donde nosotros no nos sacrificamos. Él no es responsable de Monte Kelly, porque ya no estaba, pero sí es responsable de la ideología de una guerra de los cuales los puertorriqueños sufrieron. Así que el final de la novela, que es el capítulo 6, es una invitación a pensar que si no empezamos a tergiversar la historia en todas fuentes y hablar disparate, esta historia va a seguir siendo una historia bien peculiar, que es la historia de que yo soy el pueblo que más ha ofrendado vidas por el ejército americano, y lo hemos hecho porque somos americanos, pero yo creo que lo hemos hecho por otras razones. Pero pensaría, y esta es la contribución de esta novela, que es un planteamiento de repensar de forma ficcionalizada la historia, qué fue la historia que deseamos tener y que no tuvimos. Ahora voy con el pequeño diálogo que aparece porque no aparece más, y yo recibí información de la familia Torresola. Elio Torresola se portó muy bien, me proveyó ideas, fotos, cosas, pero realmente hablando no hay ningún testimonio porque no había grabación. No había grabación porque en ese momento no había esa tecnología tan avanzada y socializada. Pero como se recrea la historia es muy sencilla, que a la luz de lo que pasó el 30 de octubre, ellos dijeron vamos para encima y no tiene más profundidad. Pero tratar de matar al presidente americano para ver si esta relación de dominación cambiaba, es curioso. No es una mala idea, actually. Es una idea interesante, pero es una idea que solo se hizo en un momento dado, y después de ese proceso, después del 1954, tenemos procesos que cambiaron mucho el país. Así que Yo no he visto a Linda, es una interpretación de la historia desde la voz de una mujer joven, una mujer que viene de varias generaciones de gente contestataria, tanto en Irlanda
como en Puerto Rico, porque después que uno cubre quién era la familia Torresola, se sorprende de lo revolucionario que habían sido y lo mucho que lucharon. Es una novela que yo, y con esto termino para escuchar alguna conversación, es una novela que me parece a mí que es importante, no lo que yo estoy diciendo, es importante volver a ese momento y reinterpretarlo. Y lo que me parece es que en los invisibilismos o en los negacionismos o en las formas de exclusión, y ahora regreso al siglo XIX, el libro de Vilma Pizarro y de Félix Cruz hacen un planteamiento que es volver a mirar el siglo XIX, porque las cosas se pueden explicar de otra forma. Pero la simplificación de que el 50 Albizu era muy fuerte, bocón, revolucionario, muy lucha armada, esto y lo otro, sería una simplificación, porque ese dato de 1950 al 54, contemporáneo a la guerra de Corea, contemporáneo a la época de mayor corrupción en el gobierno federal americano que la dirigió Harry Truman, todo lo que se habla de Truman eran los niveles de corrupción, relación de dominación y poder entre fuerzas emergentes como Douglas Eisenhower, que sustituye a Truman, pero también de esa figura de MacArthur. Cuando uno entiende cómo esa gente ve, cuando uno entiende cómo esa gente nos mira y nos miraba en ese momento, pues entonces me parece particular lo que hicieron los nacionalistas, que fue ponerle un freno a esa conversación y forzarlos a hacer otra cosa. Los cambios no se ven en el 54, pero sí se ven en la segunda expresión de luchas sociales en el 74, con la llegada de los fondos federales y asuntos relacionados. Así que voy a escucharlos ahora. Yo le agradezco a Radio Raíces y a El Pozo Antillano por estar transmitiendo este evento, a la gente que nos está escuchando, a Health Promet de Puerto Rico, con oficina en Barrio Obrero, Carolina, Vieques, Culebras y Guaynabo, por haber auspiciado esta producción. Pero realmente hablando, lo que quiero decir es que esta novela es una invitación a criticarla, a decir que no vale la pena, lo que ustedes quieran, pero entender la década del 50 es lo que yo creo que es el valor, y reconocer la contribución que hicieron esas mujeres que están completamente invisibilizadas. No eran una, eran como 15 que fueron a esa guerra con la expectativa de tirar tiro, pero porque había tanto machismo las pusieron a todas de enfermera o de administradora, y ninguna de las que yo conocí le ha gustado ese rol. Ellas realmente querían tirar tiro. Yo puedo discrepar o coincidir, pero el problema es que ya no lo traducen en machismo, no lo traducen en racismo, no lo traducen en exclusión. Cuando uno empieza a indagar eso, se da cuenta del contexto de las cosas que pasaron y entender, por decir algo, la figura de la prensa puertorriqueña en la década del 50, que era un vocero del gobierno de Washington, reproduciendo más que nada la destrucción de un nacionalismo que era válido, tardío tal vez, debió haber sido en el siglo XIX, pero en la década del 50 fue muy importante. Así que lo abro ahora a preguntas, comentarios, les agradezco que estén aquí, amistades todas, saludos y saludos, pero nada, los escucho. Estamos en radio, así que necesito que hayan preguntas, porque si no tengo que seguir hablando, porque es la regla que tengo para estar en radio. Dime, Irán. Entonces asumo que tu etapa de novelas sobre la salsa puertorriqueña, la música, ya culminó, y ahora comienza otra etapa, que es de repensar la historia puertorriqueña. Bien, esa pregunta es un poco lo que marco en la contraportada de este texto, que tengo que decir que se sacaron textos de emergencia en la medida que UPR Humacao llevaba cerrado 2 meses y no se podía imprimir, y entonces cerraron, etcétera, y pudimos imprimir con otras impresoras aquí en San Juan. El problema es que yo creo que la entrega de 5 novelas de salsa es una contribución para entender ese género que tiene su propia vida. Que ahora puedo decir otra cosa y lo digo con, tú te podrás imaginar, que yo creo que en el país que habito no se aprecian necesariamente, pero son unos documentos históricos que explican a un personaje y su contexto. Valoro El Nazareno de Ismael Rivera del 2017 y valoro Cortijo de Rafael Cortijo del 2020. Explican profundamente ese momento. Lo que planteo en la contraportada es que cuando me siento a pensar esta historia, que esta es una historia que mi mamá me regaló antes de morir, me dijo, es que ellas fueron a la guerra. Y yo digo, ¿pero a qué guerra? Vietnam. Dice, no, ellas fueron a Corea y no lo pasaron bien. Y yo me quedé con eso y entrevisto a la persona en la posmuerte de mi madre. Cuando empiezo a ver esto y veo cómo ella me cuenta la historia, que no es necesariamente como yo la estoy representando, ella me cuenta una historia que no es contestataria, repudia, rechaza lo que fue el ejército. ¿Por qué entró una mujer de Utuado, en la vida real es de Utuado, al ejército contra su voluntad?
cuando hay una expansión económica en Estados Unidos, eso es algo interesantísimo, ¿verdad? Que no sea que todos sus primos murieron en la revuelta o los cogieron presos y había que invisibilizarse, acercándote al mayoral, al patrono, al colonizador. Entonces, en estas 5 novelas que pienso escribir ahora, empiezo con la primera, que es 1954, que por alguna razón es una fecha fundacional para mí, porque marca un antes y después un montón de eventos del país, y desde la perspectiva de Corea es donde empieza y termina la historia, que es la transición de ese momento a otro país que va a venir. Es un país sin nacionalistas después del 54, porque ahí son los últimos 11 años de Albizu, que coge cárcel y no lo vuelven a soltar hasta el que al final es para que muera en la cárcel. Y el Partido Nacionalista se desinfló. Después de la elección del 52, donde el PIB llega segundo, pero con el 20% de los votos, ese movimiento se desinfla o se diversifica en otros movimientos. Así que sería empezar con el 54, segundo periodo. Yo creo que hay que estudiar desde otra perspectiva la relación con Down versus Bidwell, 1898 a 1901. Tercero, hay que estudiar desde otra perspectiva la ley Jones sobre el famoso ciudadanía, que no es cierto. La ciudadanía americana llega en el 1940. Lo que llega en la 1917 es una igualdad para el hombre masculino de mayor de edad, pero no para los menores, no para las mujeres, no para las mujeres hijas de mujeres. Y ese periodo nos marca. El tercer periodo, sin lugar a duda, el cuarto periodo es el 1974, que es un periodo muy importante sobre el colonialismo, que marca la llegada de los fondos federales. Y el último periodo de estudio, que es el que nos determina hoy en parte, es 99 al 2003, que es el periodo de Vieques, del cual tú eres un héroe nacional. Y dentro de esa conversación, ese periodo nos lleva a repensar el país de otra forma hoy. ¿Por qué traigo todo esto? Porque si seguimos en la narrativa, nosotros no, la prensa todos los días, de que en 1898 es un cambio de soberanía y no la empezamos a socializar de otra forma con otros contenidos, como diría Quentin Tarantino, vamos a seguir una historia oficial que no nos interesa. Pues vamos a crear otra historia, aunque parezca un hecho alocado y que tergiverse. ¿Qué es lo que él ha hecho con sus películas? Que tergiversa la historia continuamente. Lo que él dice en las películas no pasó, pero a la gente le gustan las películas, porque son historias que nos interesan. Así que Yo no he visto a Linda, Perfume de mujer en la guerra de Corea, es un poco tergiversar ese derrotismo heroico de que porque morimos somos héroes, porque morimos porque fuimos víctimas, pero las que no murieron fueron mujeres que tuvieron una perspectiva distinta de esa guerra, y sería bueno empezarla a contar ahora. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Cómo estás? Bien, me alegra verte. Sí, me lo dijo. Y le dijo el comandante de Ayuya, el profesor Arroyo, porque se encuentra en Montreal, Canadá, y se comunicó conmigo a los efectos mayores que enfrentar a la familia Canales, a la familia profesora y a la familia Platel en esta. Muchas gracias, me alegra verte. Bien, pues muchas gracias. Y Helio me escribió hoy que no iba a poder venir, pero sí tuvo la gentileza de notificarle a sus seres queridos que esto iba a estar pasando. Pero sí tengo que decirlo, digo públicamente, la historia que es de película es la de Griselio, no otras que me contaron. La de Griselio es de película porque tiene alegría y tiene tristeza, porque tiene dualidad. Y eso que tuviera dos familias en el mismo momento es muy interesante. Yo tergiverso el acto, porque eso se lo pongo como un hombre de mayor edad, porque él muere a los 25 años, pero es la forma de poder conectar los personajes. Y dentro de esa conversación, repensar que cuando nosotros volvemos a los actos, nosotros seguimos hablando de que Cristóbal Colón me descubrió, ¿verdad? Pero no pensamos de que yo le caía a tiro a los americanos, ¿entiendes? Y que estuvo a punto de matar a Truman porque estuvo cerca, pero a Cofet, y Cofet se levantó de las penumbras. Desde el piso le tiró un tiro, pero un tiro de francotirador, le destruyó la cabeza. En la cabeza. Sí. Así que es una historia buena de película que no hemos hecho.
ya estaba debajo de las escaleras para subir a donde estaba Truman. Y Truman en la narrativa que uno lee había salido. Pero la idea de esto, que es una otra conversación crítica del proceso, es el espontaneismo del Partido Nacionalista. Tenían buenas intenciones, lo que no tenían ahora por la preparación. Y ahí es que yo juego con que la madre de Linda Patricia le dice, no, nosotros vamos a seguir peleando, pero ahora vamos a aprender a tirar tiros de verdad. Te metes en el ejército para salir de ahí y tirar tiro. Cuando leas el final te vas a sonreír. ¿Está bien? Porque el final es de sorpresa. Una de las razones que pudieron hacer el mismo día para con Carlos Irizarry en Jayuya, por su experiencia en el ejército, y lo pusieron como comandante militar, Sí. en aspecto militar, que era tirar tiro de las fuerzas revolucionarias, pero no tenía otra alternativa porque había una orden de meter los presos por la ley 553 por los Estados Unidos y por los Unión Marín, a todos los nacionalistas, empezaron a gestarlos a todos simplemente por ser independentistas. Nada más. Solamente para conocerse que era independentista, va preso por la ley 553. Gracias. Dime, Carlos Severino. Yo intuyo quién es él, pero no sé quién es. Yo le pediría que se presente para beneficio de nosotros ahí, ¿verdad? Yo me llamo René Torres Platet, soy sobrino nieto, mi nombre es René Torres Platet, conozco mucho a mi querido hermano Irán Lozada, yo soy sobrino nieto de Blanca Canales y eso me motivó a mí también tener estudios. De hecho tengo aquí escrito sobre Blanca, Dori y la tía Angelina, que es la que yo le llamo la heroína de los héroes, porque fue la que se quedó con toda la familia mientras fueron todos a los efectos a morir. Así que pues me encuentro aquí haciendo presente por el compromiso que tiene la familia, sobre todo Helio, que me llamó desde Montreal a decirme, mira, a ver si tú me puedes ir a comer. Yo, con mucho gusto, y como yo tengo cosas escritas sobre eso, pues aquí estoy. El René Torres Platet de Jayuya y de Rupert. ¿Alguna otra pregunta? Hay un concepto que a mí me... Ella es la mía, la mujer de... ¿Cómo está? Va bien. ¿Todo bien? Saludos. Chévere por estar aquí. Yo y tu hija somos amigos. Yo creo que hay un concepto bien interesante que acabas de decir tú, René, que es el concepto de que hubo familias que todas ofrendaron su vida a la patria. Ofrendar la vida a la patria lo hacen hoy los musulmanes. Pero nosotros, jibaritos del monte, blancos jíbaros, pero también los negros, por eso es el otro libro mío, el Club Tanamá, lo hicieron. Y dentro de esa conversación, ofrendar con tu vida a la patria es un concepto que solo se puede entender desde el nacionalismo más prístino de Albizu Campos, que planteaba la patria, el valor y sacrificio. Eso parece una tontería, una locura, esto y lo otro hoy. Pero en la década del 50, lo que hizo Griselio está conmensurado a eso. Voy con un pasaje de ida. Yo juego con un testimonio de él, que es un telegrama que le envía a la mujer y le dice, yo siempre te querré, a la mujer que tenía en Puerto Rico, pero me voy y no vuelvo. Y eso decirlo, eso es lo que dicen los musulmanes cuando se rescatan los testimonios antes de cometer un acto suicida. Pero entender esa disposición no es que todo el mundo se volvió loco siguiendo una secta, es algún tipo de transformación ideológica donde el balance entre la calidad de vida y la lucha se hizo importante. Lo que pasa es que yo concateno otra cosa más loca, que es empezando en Irlanda, donde aquellos irlandeses por la independencia también lo hicieron. Y cuando yo descubro a Thomas MacDonagh, que era un poeta, era el poeta de las brigadas de independencia irlandesa, estaba en el comité central con Connolly y con Pritchard, era un tipo, pero en la historia real los fusilaron a todos el 16 de mayo. A 14 personas asesinaron los británicos ese día para destruir la revuelta. Lo que pasa es que en el 2019 se formó la guerra y en el 21 es la partición. Pero en ese momento ellos se inmolaron. Esa lógica es tal vez la que puede inspirar al Albizu,
pero esa lógica es la que yo traigo una mujer en Jayuya, en Utuado, perdón, y es la relación de esa hija que dice al final, muy al final, la patria es valor y sacrificio, pero también es alegría, porque en algo no puede ser que generación tras generación nos estemos muriendo y estuvimos destruyéndolo. Entonces, yo juego con eso, con generación, y creo que el personaje de Linda Patricia da para mucho, y dentro de esa conversación es buscar reinterpretar la historia. No sé si lo hago bien, no sé si lo hago mal, pero mi hermanito aquí tiene una novela ahora que es el siglo XIX y Gran Losada, sobre Betances y una relación amorosa que él tenía que se llama La espía de Betances, y creo, y esto es una posición que asumo, que más y más en este país que yo veo que es más extraño, y no es porque esté en desesperación, no, que cada cual asume y escribe lo que quiera, pero yo sí creo que hay que seguir documentándolo todo y visibilizarlo. Y yo creo, desde esa perspectiva, que el trabajo que hemos hecho a lo largo de este año, en colaboración con la Librería Mágica, ahora con Radio Raíces, con el Pozo Antillano, es de visibilizar continuamente una historia que todos los días me invisibilizan, todos los días. Y aunque Marien está aquí y el trabajo que ella hace en Tambuya es extraordinario, Marien lo que está haciendo es visibilizando en distintos formatos, inclusive cuando nos cerró el Expreso y uno decía, pero Marien, dame un brequecito para poder pasar que tengo que llegar al tribunal o trabajar. Pero eso es visibilizar continuamente otra forma, que no se aguanta, porque realmente hablando lo que se aguanta es las lógicas dominantes del capital y los sistemas mediáticos corporativos. Tendríamos que tener 1000 iniciativas como el Pozo Antillano, 1000 librerías, 1000 iniciativas de esta noche de presentar un libro hoy para recontar la historia de otra forma, y eso no pasa, es más efímero. Pero sí tenemos a Radio Raíces, sí tenemos al Post, y hoy llegamos posiblemente a 60.000 personas, entre 13.000, 15.000 de nosotros, o 20.000 que estábamos hoy, más los de ellos, y eso crea por lo menos una urgencia de venir a ver estos libros o de hablar. Y finalmente sobre este punto, es también empezar a contar la historia, y contarla desde muchas vertientes, porque como se contó en el interior, en la montaña, no es como se contó en la costa. Y esa relación costera es muy distinta y se sigue subdividiendo. Y en mi impresión, no he visto a Linda, Perfume de Mujer en la Guerra de Corea, es plantear para que los historiadores vuelvan a la Guerra de Corea y vean por nombre y apellido todas esas mujeres. Yo vi la foto, existen. ¿Y por qué caramba aquí la gente no le dio con investigar eso? Pero cuando le empezamos a investigar, van a dar una perspectiva muy distinta de lo que fue esa guerra, menos honorífica, menos medallas, menos racismo de esa forma, de la brutalidad de asesinarlo, pero más racismo de otras formas que están muy asociadas al género y a formas de dominación, algunas coloniales y otras patriarcales. ¿Algún otro comentario? Quisiera, como contrapunto, toda la literatura de las décadas del 50 y el 60 es la narrativa de la derrota. Pedro Juan Soto, René Márquez, aún nuestro César Andreu Iglesias, con una novela que se llama Los Derrotados. Esa narrativa, pues entiendo que intentas superarla, ¿verdad? Esa literatura, la derrota, que es lo que marca esas generaciones del 50, 60 hasta los 70, cuando comienza la nueva historia a revisar esa perspectiva de derrota y de nihilismo, ¿verdad? Bien, yo hoy coincido, y ese libro de Los Derrotados de César Andreu, o El Derrumbe, que puede ser más contestatario de él, que a mí me parece más interesante. Sí, de mi parte lo siguiente, yo creo que habría que recontar todas las historias, todas, y contarlas de otra forma, porque la sublevación o la resistencia pasa de múltiples formas. Y yo que me he dedicado a entrevistar a octogenarias, ¿verdad, Rochen? Y a otras personas afines, yo las voy entrevistando, y a mí me parece que hay una gran caudal de información para decir, en la vida cotidiana se hacían las cosas de otra forma. La narrativa dominante que se me impone siempre me dice, yo soy esto y lo otro, o como digo yo en otro contexto, soy incapaz. Pero contar que en la guerra de Corea perdimos, porque perdimos seres humanos en el 1950 en la Casa Blair, en Ponce, en la Fortaleza, en la Calle de Cristo, en Jayuya, todo eso, la familia Canales, todas esas familias que ofrendaron vida, si eso es la vida de la muerte.
yo descubro algo interesantísimo que nunca lo había escuchado, que la esposa de Griselio en Puerto Rico se dedicó a pedir firmas. No sé si era para que le devolvieran el cuerpo. Sí, ¿cómo es que nosotros nos hemos olvidado de eso? Que tú me quieres retener el cuerpo, ¿entiendes? Entonces levantaron 100.000 firmas. Una cuestión impresionante lo que hicieron, hasta que eventualmente, yo lo tergiverso en la novela, pero lo planteo como un momento dado de una forma del mundo americano sobre nosotros. Lo que pasa es, y esto es un proyecto literario de este año, yo voy a sacar un libro ahora de derecho sobre la teoría del incapaz. Pero la teoría del incapaz, para los que son abogados aquí, plantea la perspectiva que yo necesito un tutor. Entonces te voy a dar un ejemplo para que tú veas cómo desde Downs versus Bidwell hasta el día de ayer nos tratan. Yo siempre necesito un tutor para todo. En el año 2013 o 2014 hubo una operación, creo que se llamaba Greenback, que era coger de tonto a 170 policías puertorriqueños que les dijeron, ¿usted quiere ir a Disney? Si usted me deja pasar 1 kilo, yo lo llevo a Disney. Todos dijeron que sí. Mira qué incapaces somos, ¿verdad que sí? Todos dijeron que sí, todos salieron presos. No hubo uno que salió absuelto. Y no pasó droga en ningún sitio. Era un agente federal diciéndole lo mismo a todos y todos cayeron presos y después los cogieron. La redada más grande en la historia de la humanidad de Estados Unidos contra seres policías. Te voy a dar otra historia para que lo vean. En el famoso concierto de hace un mes de Travis Scott murieron 11 personas. ¿Ustedes han visto a alguien arrestado por la muerte de 11 personas en un concierto? Nada, eso ha pasado. Ahora va a ser una defensa muy extraña públicamente. Rafael Pina está preso o salió culpable y hubo un concierto de narco, de lo que sea, alguien pagó el domingo pasado y los federales se han metido. Entonces yo tengo una teoría que es que los federales están desmontando la industria del reggaetón, que es las pocas industrias nacionales de servicio más exitosa, que debe estar generando cerca de 1.000 a 2.000 millones de dólares al año en valores agregados. Bad Bunny no es el único que produce, pero produce mucho. Y si tú la desmontas, porque ahí no hay un solo americano en esa conversación, todos son de aquí. Y todos son de aquí con dinero que emerge de la, qué sé yo, de transacciones normales y dinero que debe haber emergido de transacciones que no son ilegales. Pero no puede ser que haya tanta fijación en ponerle un spot a los muchachos que están en esa industria para destruir la industria. Lo que va a tener el efecto es de destruir la industria. Ese es el efecto que tiene. Así que yo soy un incapaz que los federales andan todos los tiempos velándome para recapacitarme. Por lo tanto, lo que tenemos que crear una historia, contarla en las narrativas literarias que hacemos, y ojo, y no voy a entrar en un debate contigo, por eso te senté ahí para que te calmaras, Irán. Tengo a Irán Lozada sentado a mí, héroe nacional y poeta nacional, escritor nacional, todas las cosas, todos los premios. Pero te senté aquí por un poco porque podríamos seguir cambiando las historias para contar la vida de otra forma, que no hubiese al final una historia de derrotado. Puede haber una historia de casi ganadores, de le dimos una pela y después nos metieron preso y hicimos una fiesta, pero con esto cierro curiosamente. Cuando yo salgo culpable de un cargo, a mí me han entrenado a quedarme calladito y no hablar. Ese es el entrenamiento, todos los abogados le dicen al cliente, no hable, quédese tranquilo, que vamos por una apelación. El que salió culpable la otra semana dijo, yo soy un guerrero, yo voy a seguir peleando. Eso tiene que tener algún factor, valor interesante, porque dijo lo que no decimos ninguno de nosotros cuando nos pasa lo mismo. Wilkin Román, ¿quieres hablar? Está al lado de un veterano de 2 guerras, victoriosa. Ajá. Eso es Irán Lozada. Esa novela viene, la 70 para acá. La de Irán existe en los días de abril, que es del 2003. La mía sí va a ser como una cuarta entrega, que es entender ese proceso de lucha social 1974 que acaba con los fondos federales, ¿verdad? Y nos dicen que nos compraron. Ah, no, y con muchas cosas, porque el libro que se presentó aquí por Ángel Agosto en esta semana, sobre los 3 compañeros que fueron a República Dominicana, es decir, nosotros estábamos en un momento que exportábamos soldados para luchas libertarias, es cómo contamos la historia, pero cómo la masificamos y cómo creamos una narrativa que le cause duda a todo el mundo en la relación con el opresor y el oprimido. Yo no sé si esto se sostiene, pero yo tengo que partir de la premisa que con la literatura que estamos haciendo todas y todos se pueden decir cosas que ayudan a adelantar la lucha de la comunidad LGBT. No tengo, o sea, creo que eso es importante, pero también adelantar una lucha de afirmación y de soberanía e independencia nacional, que eso se estancó. Y yo parto de la premisa con la conversación que tú y yo tuvimos en el día de hoy, que algo está pasando hasta con los jurados, que esos son temas que me interesan.
Entonces, pues hay que recolonizar el país, hay que volverlo a colonizar. Y el país ha sido colonizado muchas veces por distintas fuerzas y distintas formas. Pero ese es el proyecto de este trabajo que vinimos a presentar hoy. Vamos a culminar para propósitos de la radio, pero podemos seguir hablando y darle las gracias en San Sebastián a Víctor Rivera, gestor cultural y amigo. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. A Ramón Edwin Colón Prats y a la familia Colón Prats, propietarios de la estación Radio Raíces, con la cual llevamos ya 6 o 7 meses de alianza entre el Pozo Antillano y ellos. Y en los controles en San Juan a el compañero Adrián Ciaca Pérez por todo lo que ha hecho hoy, y hoy la producción fui yo, así que nos quedó bien, Adrián. Alejandra no participó hoy, esta producción es mía, Daniel Nina aquí produciendo para el Pozo Antillano, y paramos para propósitos de Radio Raíces. Le damos las gracias, era una hora de transmisión, y a Health Pro Med, que nos ayudó en el auspicio para que esto pasara. Vamos a seguir conversando ahora, pero ya no vamos a estar transmitiendo. Gracias, Víctor, por estar, gracias a todo el mundo que nos ha estado escuchando desde San Sebastián. Seguimos solo con nosotros ahora. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Alguna? Carlos, Angie, dime. Hay que comprar el libro. ¿Dónde está el libro? Ah, está, lo tiene el otro ahí al lado. Carlos. Angie, ¿alguna pregunta? Rochen, ¿alguna pregunta? Está bien, gracias a ti por todas las entrevistas que me das. Marien, ¿alguna pregunta? René. Dilo. Solamente un párrafito, solamente un párrafo, leer porque yo sé que estamos, dice, ese día, yo vengo describiendo eso anteriormente, el lunes 30 de octubre, alrededor de las 7 de la mañana, Elio Torresol y Carlos Irizarry llaman a todos a casa de Doña Blanca, Casa Canal, y en el sótano se organizan. Doña Blanca, después de una orden en estilo militar de Carlos Irizarry, dirige el acto de prestar juramento que se hace de rodillas jurando ante el Dios Todopoderoso dar la vida y la hacienda por la independencia de Puerto Rico. Observemos la influencia del cristianismo en todas estas actuaciones. La característica principal es el sacrificio. La expresión de don Pedro, la patria es valor y sacrificio, así lo indica. No se postulaba la búsqueda de la muerte, que era lo que se estaba señalando, sino el vivir consciente de que el precio por defender la patria puede pagarse con la vida misma. En el cristianismo el sacrificio por excelencia es el de aquel que dio su vida por la humanidad, el de Jesús que se entregó para que los demás pudiesen vivir. Este concepto es vital en la experiencia cristiana. Está muy relacionado. Esto es el versículo bíblico, Mateo 11, versículo 12, que expresa, y cito, el reino de los cielos se hace a fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Este versículo revela que el nuevo orden de justicia social, igualdad, hermandad y libertad que Jesús practicaba, solo se podía lograr por medio de actos de valentía. Afirmando el concepto de la valentía, don Pedro expresaba que aún la sombra de la muerte no le atemorizaban. Palabras casi textuales del Salmo 23 que expresa, cito, aunque anden en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Si no tenemos más preguntas, pues, Arnaldo, ¿alguna pregunta o comentario? Bien, que Arnaldo está tratando de hacer pirotecnia aquí. Arnaldo. Esa familia Bernacé que tú mencionas, es una familia de Lutuado. Lutuado. Sí. Marvi Bernacé. Sí. ¿La conociste? Sí. Bien. Yo la conozco hace bastante tiempo. Y a su familia y los más jóvenes. Estuvieron trabajando conmigo. ¿Sí? Sí. Ah, pues sí, ella fue la que entrevisté. Dime, René e Irán, por favor. Un detalle importante que tú traes en tu exposición, que es una pregunta que hace algún tiempo me la hizo un viejo periodista,
¿Por qué ya no hay en Puerto Rico personas que estén dispuestas a obsequiar su vida por la patria? ¿Cuándo y cómo eso terminó? ¿Y por qué terminó? Y se me ocurre preguntarte porque tú lo traes, ¿verdad? Y marcas la diferenciación cultural con los musulmanes, que sí, que abunda eso en esa cultura. Sin embargo, en Puerto Rico, por más crisis que veamos, no creo que en este momento sea algo que esté en la mente de mucha gente, ¿verdad? Por algo que tú sabes, que eran los Kew Gardens del Reino Unido, ¿te acuerdas? Que no eran unos jardines botánicos de la reina, sino era un laboratorio de experimentación, de transportación, de biodiversidad y ver cómo se creaba en Londres. Y los ingleses son los más horribles del colonialismo porque experimentaron. Yo he llegado a mi conclusión que los americanos este colonialismo lo han sabido llevar porque lo han experimentado. Y te voy a dar dos ejemplos para que lo veas. Cuando yo digo lo de Rafi Pina, que tú y yo hablamos de esto, y yo seguí ese caso por distintas razones profesionales y humanas, y yo digo, es que tú no puedes... O sea, ¿qué él hizo? Si tenía unas armas, una estupidez, es un delito automático, ya no tengo problema. Pero ¿cuál es el efecto de destruir a esa persona? El efecto es que tú destruyes la industria. Porque esa industria tiene dos componentes. Rima, que es la parte que surgieron de un pop, de una barra en el condado, y los otros que surgen realmente hablando los sectores más populares y formas legales y ilegales de producción de riqueza, y que después la movieron y produjeron riqueza limpia. Por lo tanto, esa fijación de ellos el domingo de meterse en Virgilio Dávila, que es válida, porque las imágenes son de terror, pero una fijación interesante. ¿Cuál es el efecto? Trevor Scott hizo un concierto, murieron 11 personas y hasta el día de hoy no le ha pasado nada. Así que el tratamiento es diferenciado. ¿Qué es lo que yo pienso? Que el tratamiento aquí está basado en que el ejército americano, el Pentágono, la inteligencia militar, lo que sean, no tienen unos soldados de carrera. Lo que tienen son unos arqueólogos, unos antropólogos y unos sociólogos de carrera que dicen cómo tú vas transformando culturalmente este país y lo vas modificando. Y te explico ahora para que lo veas. El 1 de mayo del 2016, que cuando intentaron como prender un fueguito ahí y que era para quemar el Banco Popular, ¿a cuánta gente arrestaron? A 2, uno lo desestimaron y la otra le hicieron preso. Después de eso, ¿cómo fue la vida se acabaron las promesas, 2017, 2018? Fue desapareciendo ese movimiento que existe, pero esa verticalidad contestataria se movió con un solo arresto en 2016. Después de 4 años de intensidad del 1 de mayo, solo hubo un arresto. Y hoy la Junta de Supervisión Fiscal, está todo el mundo, hasta los policías, diciendo si me vas a dar mi bonito, esto y lo otro. Nos domesticaron. En el 1954, perdón, ¿por qué marco el 1954? Porque cuando tú haces una lectura entrecruzada con otros textos de mi investigación, que es el Club Tanamá, cuando yo entrevisté a Gerardo Walker, el abuelo de Urayoan, cuando yo entrevisté al hijo, cuando yo entrevisté al papá de Urayoan sobre su abuelo, sobre su papá, y cuando yo entrevisté al hijo de Ricardo Romualdo Rivera Correa, los negros que estaban detrás de Albizu promoviendo lavado de dinero para pagar la revuelta del 50, cuando pasa los arrestos, que metieron a esos negros por 6 meses presos, sin ningún cargo. Cuando esos negros salieron de allí, lo único que querían ser era libres. No querían, se olvidaron, se fueron todos moviendo. Y todos querían Albizu, pero estar 6 meses sin cargo alguno los transformó. Entonces, después de 1954, y esto tú lo sabes en el trabajo de geografía, hay un proceso de masificación de modernidad a la Muñoz Rivera, que es casa, lavadora, carro, educación, y luego en el 70 ese movimiento vuelve con capacidad de consumo. Si algo ha pasado en los últimos 2 años es que independientemente de las variables económicas, el consumo no se ha detenido en Puerto Rico, porque ha habido una inyección continua de consumo para sostener esto. Por lo tanto, lo que yo quiero decir a tu pregunta es que en algo este proceso de manufactura, y tú sabes que yo tengo una tesis que, voy a decir un chiste, es que se me dañó, yo tenía que sacar otro libro y se me dañó, y después en esta web no hubo forma de rescatarlo, que es que el verano del 2019 para mí nunca existió, porque si hubiese existido estaríamos en un país distinto sin el PNP a la cabeza. Y podemos vanagloriar muchas cosas, pero esa elaboración de exaltar todo lo que hacemos como gran, y eso tú has sido muy crítico personalmente en eso, que lo hemos hablado en privado,
Es interesante porque es la lógica del derrotado. Si no tengo el lobo, un pelo es suficiente. Y en Sudáfrica, que tú y yo hablamos de esta semana, no era ni un pelo, era matar al lobo continuamente, tener control del lobo. Sea cierto, era la aspiración. Nosotros nos olvidamos de eso. Del lobo un pelo si se puede. Entonces, con esto cierro. Habría que empezar a estudiar esas fechas que yo utilizo, porque en 1954, después que se neutraliza todo, lo que viene es una expansión del consumo. De una modernidad que es la gente yendo a las fábricas a trabajar y todos aspiran a una casa, 2 perros, etcétera, etcétera. Eso condiciona, cierro ahora, condiciona de otra forma los comportamientos sociales. Entiendo eso, pero permíteme intercalar algo, que yo creo que es importante aquí y quizás no hemos olvidado. En algún momento, hace 20 años, nos dimos cuenta que ir presos por Vieques era importante. Y aquí mucha gente, sin embargo, después de los nacionalistas, que fue una lucha fracasada, se puede decir, porque no logró su objetivo, ¿verdad? Se puede decir que victoriosa simbólicamente, alegóricamente, pero obviamente el objetivo que se perseguía no se logró, eso está claro. Sin embargo, en el caso de Vieques, en la lucha de Vieques, sí se logró el objetivo, y mucha gente fue presa. Era una cosa increíble la cantidad de gente que estaba dispuesta a ir presa de repente, y yo creo que nadie sabía cuánto tiempo iba a ir preso, y sin embargo le importó un bledo, ¿verdad? Desde Rubén Berrío hasta un montón de gente que uno conoce. Yo era decano de la Facultad de Ciencias Sociales en ese momento y tuve que lidiar con eso y tuve que ayudar a matizar eso, porque había profesores y profesoras que estaban presas. Entonces yo estaba en la Junta Administrativa y tenemos que tomar determinaciones sobre qué hacer con un profesor que está preso y no está dando clases. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces ese tipo de cosas tuve yo que enfrentarlo, pero me sorprendió en aquel momento la disposición tan masiva a arriesgar la libertad, cosa que ahora tú muy bien dices que contrasta con el asunto. Yo no es que estoy en contra de lo que tú estás diciendo, porque tú estás describiendo la situación y lo que pasó con la muchacha, ¿cómo se llama ella? Nina Dross, pues ciertamente sí, yo creo que marcó como una inflexión. Igual que en la universidad cuando se impuso la ley de que ya a los trabajadores, si faltan 2 o 3 días, le voy a quitar el sueldo. Cuando se aprobó esa ley, fíjate lo que ha pasado en la universidad. No ha habido más huelga. Claro, ha habido. Así que te digo eso porque intercalando eso, pues como que vemos que hay otras lecturas también, y que por momentos, por alguna razón, la gente está dispuesta a ser más resuelta políticamente que en otros momentos. No lo sé. ¿Por qué? No sé. Hay 2 textos que habría que examinar. Un texto que se presentó hace unas semanas aquí, que es el de las mujeres espiritistas del 1910, porque de la misma forma que había masonería, había espiritismo femenino. Y yo quiero saber de qué hablaban, porque no puede ser todo era de medium. Tiene que haber habido medium, esto y lo otro, pero también vean qué vamos a hacer con De Diego, que se ha portado mal y escribió un poema para Laura, y yo no soy Laura, yo me llamo Carmela. O sea, yo quisiera ver esas conversaciones, ver cómo se documentan. Y segundo, el otro libro que salió, que hicieron un rescate de mujeres feministas, que era darle una mirada feminista al nacionalismo, que es, más allá de la compañera Blanca Canales, todo un grupo, por decir algo, una unidad de mujeres guerrilleras que se estaban entrenando. Pues yo creo que esa es la historia que hay que buscar, porque lo que plantearía yo ficcionadamente en esta novela es de que al final de todo nada se acabó, hay que ver cómo continuó. Y eso es lo que yo planteo, que Linda Patricia, este personaje de 3 generaciones de haber perdido a los 3 hombres de su vida, el abuelo, el padre y a su prometido, ella lo que hace es un acto revolucionario al final y viene en alegría para Puerto Rico, regresa en alegría. Y eso es lo que creo que habría que empezar a documentar. Lo que sí pienso es que la forma, y esto es que la cuestión del reggaetón parecía una estupidez. Tú sabes que yo escribí, me puse a escribir, he seguido escribiendo, me he puesto a investigar, y de repente, ¿qué es lo que está en juego aquí? Tumbar a la principal industria, al principal productor, por decir algo extraño, de Puerto Rico, de reggaetón, que a su vez es uno de los que comanda mayor influencia a nivel global en ese género con los exponentes más importantes. Pero lo de este fin de semana, que de repente es un lío de, por decir algo tonto, de narcos ahí haciendo un conciertito, esos conciertos pasan en un montón de residenciales, pero en este le pusieron el ojo. Y si estás viendo lo que están diciendo hoy, hasta Rosalía va a coger su agua, porque lo pensé yo desde el saque.
la compañera de Raúl Alejandro, que es uno que los cantó, que es puertorriqueño, y ella es española, y ya preguntaron qué visa ella tiene para venir a cantar aquí, para recibir dinero y no pagar contribuciones. Esa es automática, pierde su visa de trabajo, estamos. Así que yo quiero saber si van a aplicarle el terror. Pero en el terror, lo que pasa es que desde hace un rato, lo que hicieron Estefan, el marido y la esposa, los dos Estefan, la esposa y el esposo, etcétera, es interesante porque en la música urbana desplazó en los Grammy latinos a todas las otras músicas y está colonizando el Grammy americano, el Grammy en la música cultural criolla. Así que estamos hablando de dinero ahora. Es una conversación sobre dinero y el efecto que tiene el dinero. Pues esos colonizados hacen cosas extrañas y el colonizador viene y me domestica. Eso es lo que estoy viendo. El colonizador me ha domesticado en más de una ocasión. Vamos a ver con qué vienen ahora. Carlos, un poco reaccionando a tu planteamiento de que ya no hay personas dispuestas a morir por la patria. Sí, está bien, muy buena pregunta. Fíjate, cuando el colapso de la Unión Soviética, que significa no el fin de la historia, sino el fin de las utopías, Puerto Rico estaba luchando contra la Marina en Vieques. Y fuera de la Marina de Vieques se convirtió en una especie de eslogan universal. Yo estuve en Ginebra, Suiza, ante la Comisión de Derechos Humanos allá en Suiza, y fue grande la respuesta a nuestro planteamiento. Eso fue en el 2001, 2 años antes de la retirada total de la Marina de Vieques. Y yo creo que sí, yo fui abogado de los macheteros y aún están por ahí. Hay mucha gente por ahí. Yo no coincido con Daniel de que el verano de 2019 no fue importante. Yo creo que estoy seguro que va a revisar ese planteamiento. Yo creo que la independencia de Puerto Rico va a ser muchos veranos de 2019. La juventud en la calle gritando, sin armas, con violencia verbal, con violencia física, pero sin armamentos. Y eso, cuando menos lo esperamos, va a ocurrir. Yo tengo mucha fe en este pueblo. En el 99 la lucha contra la Marina en Vieques parecía muerta, después de 60 años y de repente fue como un chispazo. Las circunstancias, las características, las alternativas, las posibilidades están por ahí, pero en cualquier momento pueden manifestarse. Dime, René. Que yo tampoco, ¿verdad? No coincido, porque los procesos son lentos. Y no es que sean de repente, porque lo que pasa es que uno lo ve que es de repente cuando se da cuenta de que está pasando, pero es que no sabemos qué está pasando. Pero por ejemplo, el movimiento en oscilación, momentos de flujo y reflujo, como le llaman en sociología, pues eso se ha dado con esto del verano del 19. Las comunidades ahora, 5 años atrás, tienen mucho más organización, las comunidades que hace 5 años, que hace 2 años o 3 años. Y o sea que se va moviendo con su paso. Yo tengo una pequeña anécdota, y es que 4 días antes de que se diera lo del verano del 19, que creo que fue junio, ¿no? O junio. Eso fue un martes, y yo estaba reunido con un amigo o compañero abogado en Saya, me acuerdo, y Calixto me dice: esta juventud no sirve para nada, esto está liquidado, esto lo que hace es viendo el celular, y que aquí ya esto está desechado. Con una actitud yo le decía: no, yo no estoy de acuerdo contigo, las cosas se van moviendo y hay una gente trabajando. Entonces, para hacer el cuento corto, se dio lo de la manifestación de los cientos de miles que se metieron, o lo que fuera.
en ese verano del 19, y a los 2 días que le reconozco, ¿verdad?, su valía en ese sentido, me llamó por teléfono. Me dice: René, excúsame, yo no tenía razón, tú tenías razón. Es verdad, estaba eufórico con lo que vio en ese movimiento de jóvenes, y eso va a su paso. Y hay gente también dispuesta a dar la vida también, pero requiere organización. Si no hay organización, no se puede. Un detalle bien importante, bien importante. Que incide también lo otro. Si organización, cuidado. Yo no voy a entrar en un debate, pero respeto las diferencias. Si pasó o no pasó el verano. Yo lo que pasa es que yo lo quisiera explicar de otra forma. Hoy, todos nosotros somos testigos que todos los días lo que tú estás leyendo en la primera plana del principal medio del país es una noticia seria y una noticia de espectáculo. Y la que tiene mayor rating es la del espectáculo. Las noticias más leídas de este año fue Adamari López. Si tiene seno, si no tiene seno, si bailó con el compañero Tony de Astro, cómo se llama, la nenita que hicieron, cómo lo pasaron en España, todo eso. Entretenimiento. El verano del 2019 es el primer verano revolucionario, contestatario, que ninguno de los aquí presentes, que son generaciones de lucha, dirigió, que ni participaron en la dirección, que la dirigió el principal exponente de música, mercadotecnia, un producto de venta que se llama Benito Antonio Martínez Osorio, Benito Bad Bunny, y asistido por René Pérez en la influencia ideológica, pero asistido por el principal influencer del país, que tiene 1 millón y pico de seguidores, que se llama Jorge Pavón, el Molusco, que después nos enteramos en la conversación que Sixto George recibió en esos días $180,000 y se reunió con él para hacer una campaña de neutralización. Ese dinero todavía no sabemos dónde está. Así que yo lo que estoy diciendo es que ese verano no existió en la lógica histórica tuya de lo que tú leíste. En lo que tú acabas de leer, ofrendar la vida, esa no era la conversación. Es una lógica de entretenimiento, y esa lógica de entretenimiento es la que se sigue sosteniendo hoy. Pero podría ser. Sí, yo lo que voy a decir es que después de todo lo que hicimos, esos señores siguen en el poder, los mismitos. ¿Está bien? Es más, y ya están haciendo cosas peores de privatización. El que se fue hizo cosas muy feas de privatización. La que lo siguió haciendo cosas muy feas de privatización. Y el que está ahora sigue haciendo cosas muy feas de privatización, y en el caso tuyo y de otros, de persecución selectiva. Entonces, yo luché tanto para que te llevaran un caso a ti y a Eurojoan. No, yo no luché para eso. Yo le pongo atención a cómo se estructuró. Ahora vuelvo al 1950. En el 1950, ellos desbancaron al líder carismático, lo volvieron a meter preso y se aseguraron, sea cierto o falso, que no iba a salir con vida, y eso es la radiación. Pero el efecto de esa represión masiva, cuando la volvemos a contar, podemos discrepar con Nelson Denis en el libro Wars Against All Puerto Rican. Podemos discrepar en lo fáctico, pero el hecho de que usaron 8 aviones para bombardear, eso pasó. El hecho de que sacaron a 3,000 y pico de soldados, 3,500, y los desplegaron, eso pasó. Eso de que metieron preso a un montón de gente sin radicarle cargo, eso pasó. Y la gente es humana, porque volvemos al año de la pandemia. Después que el compañero Roberto Giovanni se tiró a la calle a protestar por comida y lo metieron preso, le hicieron un procedimiento, después se ha quedado muy bien trabajando sirviendo comida. Pero se invisibiliza a la gente se reagrupa y dice: espérate, yo tengo hijos, yo tengo familia, yo tengo sacrificios medidos. El nacionalismo quebró eso. Esa es la figura de Griselio Torresola. Griselio Torresola, si lo fuéramos a evaluar hoy por los parámetros del Departamento de la Familia, es un padre negligente. ¿Está bien? Pero en el 1950 es un padre revolucionario que siguió, tú sabes de esto, el Mingo, el Bolo Negro, el 8, y se fue a cumplir una misión, porque cierto o falso, y eso lo descubre en otras entrevistas que hice, Albizu parecía un tipo bien cómico, pero Lorenzo Omar lo destaca en un grito de esquizofrenia. Pero toda la gente que yo he entrevistado que conocían a Albizu decía que era un tipo comiquísimo, cariñoso, ocurrente.
bocón. Y entonces hay la teoría esa de que hacían el juego, se tiraban el 8 negro y el que lo recibiera tenía que cumplir la misión. Yo no sé si eso es falso o negro, pero todo el mundo dice que pasó. Pero en el 1947-48 a Griselio lo envían en una misión a vivir en Nueva York. Y él, por encima de su deber de familia, dejó a la familia aquí y se fue para allá. Y ahí, para lo que hizo después, él era una célula, ¿cómo se llama esa? Las muertas, invisibles. Y entonces actuó. Entonces, yo creo que como pasó una novela, ese era el personaje. Yo manejé la información de otros de los que fueron muertos en la fortaleza, pero la historia de novela es la de Griselio. Fue una historia buenísima, con las tensiones de la vida personal, pero la vida es valor y sacrificio, eso por encima de la familia. Estaba contando que cuando él tenía 7 años, perdón, tenía como 5 años, algo así, 7 años, cuando se dio lo del 50, y que el papá, que ya se habían apoderado del pueblo de Jayuya, o sea, habían declarado la república, a los 2 días vino la Guardia Nacional con aviones, como tú señalabas. Él tenía, las órdenes eran irse hacia Utuado, y los de Arecibo ir a Utuado, los de Utuado estaban en Utuado, pero era porque Utuado era el mejor momento defensivo ante la fuerza del gobierno. Y esas eran las instrucciones. Entonces vino Joelio, después que ya fue a casa entonces Leonel dice que él era pequeño y llegó el papá. Y llamó a la mamá, le dio un beso, habló con ella, la mamá se echó a llorar y se fue. Y después tuvo 20 años preso, 30 años. No, son historias. No. Y él vio eso. Yeah. Que su papá vino a despedirse. Okay. Entonces ahora vamos a un relato que es distinto que se maneja. La revolución cubana hasta el día de hoy no ha colapsado. La pregunta es ¿por qué? Pues por muchas cosas. Porque en la sociología de rutina de vida diaria todos los días afirman la victoria ante la derrota. Nosotros, el pueblo heroico cubano, hicimos una revolución que empezó en el 1901, 1905, en lo que se llama el río de ¿cómo se llama? De Martí. Dos Ríos. Empezaba ahí y ese es el momento fundacional de esa república y todo el mundo lo recita en Cuba. En nosotros seguimos recitando que en el 1493 llegó Colón y que esta avenida, que hasta que le cambiamos el nombre, que yo ahora le llamo el Paseo de los Libros, esto es un genocida. Esta avenida, que es la arteria principal, es de un genocida que engañó y mataba gente. En la Plaza Santurce, que está de la masacre de Ponce. Ok. Hay una calle con un nombre de Coronel Olmeta que es una cosita. Entonces, nosotros tenemos que seguir forzando cosas, pero las invisibilizaciones se dan de distintas formas. El verano del 2019 nunca habló de Vieques desde las narrativas dominantes. Lo hablábamos nosotros. Desde las narrativas dominantes no habló de haberle tirado tiro al presidente americano en 1950. De eso ni se habla. ¿Está bien? Ni de que hubo 6 personas que trataron de matar a un gobernador. De eso no se habla. Hablamos de un productor de música que acá dice: yo soy un guerrero, voy a seguir peleando, que usted no me va a meter preso. Pero aquí, eso fue lo que dijo, calma, eso fue lo que dijo también Filiberto. Así que esto es una novela sencilla para honrar distintos niveles de la historia a través de una mujer, voz de una mujer de 2 generaciones o 3 generaciones de mujeres que venían de una estirpe de guerrilleras, de mujeres fuertes de carácter, que se juntaron con hombres que tenían una misión histórica y todos la cumplieron, todos ofrendaron su vida, los 3. Pero por lo menos la última dijo: yo no voy a ofrendar más vida, yo voy a ser feliz, pero luchando para lo que vine. Y cuando leas el final, si lo lees, pues vas a descubrir lo que pasó ahí. Angie, ¿quieres decir algo? Rochen, ¿quieres decir algo? Pues es con Arnaldo, que es el vendedor. Pues nada, vamos a darnos un aplauso. Muchas gracias por estar aquí. Gracias al Poja Astillano. Esta fiesta, nosotros íbamos a tener una fiesta hasta con Pirulo tocando aquí y con los pleneros se llaman los pleneros de más abajo, de Samuel Soriano, pero realmente hablando, hoy entraron en vigor
otras restricciones que exigen, como hicimos, enseñar el carnet de las vacunas, la última prueba que se hicieron hace una hora, tener 4 vacunas, ya no son 3, ahora son 4. Todas esas cosas hemos tenido que cumplir con un aforo de un 50%, que básicamente debieron haber sido 20 personas, pero hicimos muy poca promoción para que esto estuviese vacío. Gracias a todos nuevamente, gracias a la familia de Griselio Torresola. Yo no lo conocía, en el sentido, sé que había pasado el evento, pero cuando me puse a estudiar la vida, me encantó. Creo que tiene una vida de poesía, pero una vida de poesía que ofrendó, y ese concepto de ofrendar es un concepto fuertísimo. Sí. Pero vamos a resolver esto desde la alegría. Muchas gracias para todos, gracias al Posantillano, gracias a Adrián Siaca, y seguimos en contacto. Acabamos las tareas del año. Gracias, Arnaldo, por la fiesta. Gracias a todos, los esperamos en las próximas actividades que tengamos. La Mágica continuará haciendo este tipo de eventos ahora y después, como lo hicimos en la década anterior, y ahora pues con más compromiso que nunca.